Bueno, para empezar, yo quiero contar una historia de un joven. Esa historia está en la Biblia, una historia que conocemos, que hemos escuchado, pero esta historia me gusta mucho por todo lo que sucede aquí, porque a veces nosotros creemos, ¿verdad?, que estamos bien cuando estamos, y a veces necesitamos conocer más del Señor. Había un joven que siempre veía a Jesús de lejos. Él siempre veía todas las cosas que Jesús hacía, los milagros, los sermones de Jesús. Y este joven, según cuenta la Biblia, era un joven que guardaba sus mandamientos, seguía la palabra del Señor. Pero hubo un día que aquel joven se atrevió y le dijo a Jesús: óyeme, yo quiero seguir, yo quiero ser tu discípulo, quiero seguirte. Aquel joven tenía una virtud muy interesante, que dicha virtud era que él era rico, o sea, bastante rico, pero muy rico. Así lo dice la Biblia. Entonces, cuando él va donde Jesús, le dice: yo quiero seguirte, yo quiero ser tu discípulo, continuar contigo, ya aunque yo estoy viendo de lejos, yo quiero vivirlo de cerca, ¿verdad? Pero Jesús le dijo lo siguiente: vende todo lo que tienes y entrégaselo a los pobres. Aquel joven se entristeció mucho porque él tenía mucho, pero todo lo que tenía, había un factor muy importante, que él lo amaba mucho. O sea, todas las posesiones que ese joven tenía, sus energías, su amor estaban depositadas allí. Por eso cuando Jesús le dice: yo quiero que tú vendas todo lo que tienes y se lo entregues a los pobres para que me puedan seguir, entonces aquel joven se entristeció mucho y se fue. Y la Biblia dice que Jesús lo amó, pero sin embargo, el amor que ese joven tenía por sus bienes materiales era más fuerte que lo que él sentía por seguir a Cristo. Y esa es la historia que conocemos del joven rico. Y aquí se cumple un versículo muy importante que dice Mateo 6:21: porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Lo que Jesús estaba buscando no era en sí decirle que venda todo, que él literalmente vendiera todo. Jesús quería ver dónde estaba su corazón, dónde estaba depositada sus energías, su fuerza, que era lo que él más amaba en este mundo. Entonces, aprovechando esta historia, yo quiero hacerte una pregunta también aquí como a tu mente, que hasta yo mismo aquí pueda reflexionar, y es preguntarte: ¿qué amas? ¿Qué es lo que tú amas? Y quiero que hagamos ese ejercicio esta mañana, porque voy a continuar haciendo distintas preguntas, como la siguiente: ¿qué es lo que más amas en este mundo? Piensa un poco, ¿qué es lo que usted más ama en este mundo? Y ahora mismo usted sale corriendo por eso. Y quédese con eso a la mente, no tiene que decirlo. Segunda pregunta: ¿dónde está invirtiendo todas tus fuerzas? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Dónde está tu tesoro en este momento? Es bueno ahora que nos vayamos al pasaje de Primera de Juan, en su versículo 15 en adelante. Dice lo siguiente: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero espérate, Rubén, ¿cómo así? ¿Que no ama el mundo? ¿A qué tú te refieres? Yo tengo familia, yo tengo hijos, tengo trabajo. ¿A qué tú te estás refiriendo? ¿Cómo que no ama el mundo? Aclárame eso. Entonces, mis hermanos, el mismo pasaje nos lo sigue aclarando. Dice en el versículo 16: porque nada de lo que hay en el mundo. ¿Pero qué es lo que hay en el mundo, Rubén? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo que hay en el mundo? Dice así: los malos deseos de la carne. Ahí me voy a parar un rato. Cuando el autor de este pasaje nos indica aquí que no amen el mundo, no es lo mismo que se está refiriendo cuando la palabra dice que Jesús entregó, o sea, Dios entregó a Jesús porque amaba el mundo, ¿verdad? Cuando se habla del mundo en ese sentido, se está hablando de personas, ¿verdad? De lo que somos los seres humanos. Pero cuando aquí habla del mundo, se está refiriendo al sistema del mundo, las prácticas del mundo, las cosas que nosotros vemos diarias en el mundo. Recuerdo una vez que estaba hablando con los jóvenes sobre un tema un poquito parecido, que era cuando la persona como de que depositan su amor en las cosas de este mundo, pueden tener una reacción, que esas cosas del mundo que ellos aman pueden ser movidas. Entonces, aquí dice lo siguiente: porque nada de lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los malos deseos de la carne. Entonces, ¿qué son los malos deseos de la carne? La palabra dice lo siguiente:
Los malos deseos de la carne son los siguientes, dice en Gálatas 5, 19 al 23. Dice, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras. O sea, estamos hablando aquí de una gente que anda en contienda, anda siempre como buscando lo malo. ¿A qué se refiere el autor de Juan cuando dice, miren, yo quiero que ustedes no busquen las cosas del mundo, sino que ustedes busquen las cosas que tienen que ver más con el Señor? No amen eso. O sea, ¿qué te quiere decir? ¿Qué quiere decirte esto? No es que tú no caigas en una cosa de esta, porque tú puedes fallar. Y tú como joven, como adulto, cualquier etapa de la vida en que te encuentres, estás vulnerable a caer. Tanto en cualquiera de estas cosas que yo te puedo mencionar. Tú puedes estar vulnerable, hasta yo mismo puedo caer mañana, pero el punto es, tú amas eso. Tú amas esas malas prácticas, la idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, ira, contiendas, decisiones, herejía, envidia. No hay cosa más peor que la envidia, hermano. Es una cosa horrible, que yo vea a mi hermano Alexis que se compró un motor y yo, sin tener la posibilidad, quiera comprarme un motor también. Y yo termine endeudado a un tope que no pueda más. No solo eso, no solo tú quieres comprarlo, que él no lo tenga. Que él no lo tenga. Ay, sí, hermano. Esas son cosas que de verdad uno la dice, pero cuando uno la ve en carne propia, son cosas muy difíciles. Entonces, la Biblia dice que estas cosas no es que no te puedan suceder, pero es que tú no las ames. O sea, tú caes un día, tú te arrepientes, vienes al Señor y el Señor te da misericordia. Entonces, lo que el Señor quiere es que tú no ames estas cosas. Dice lo siguiente, en el mismo versículo 16, dice la codicia de los ojos. Entonces, aquí también, cuando me habla de la codicia de los ojos, yo me voy también a otro pasaje, porque estas son cosas que yo no puedo como mencionarlas por mencionarlas. No, hermano, no siga la codicia de los ojos, vamos a detallar esto. Dice la Biblia en Mateo 6, 21 al 24, por donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Vamos a seguir, dice, lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Entonces tenemos que tener cuenta con las cosas que vemos. El mal de ojo decide, ¿verdad? Eso es cierto. Usted ve a una persona y usted le desea el mal, hay que tener mucho cuidado con eso. Dice que si tu cuerpo, dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Entonces, aquí el pasaje me está, dígame, hermano. Yo le aplico esa ciencia a la gafa oscura, muy, porque los ojos hablan por sí solos. Así es. Eso oculta la gafa oscura. Amén. Amén. Entonces dice el pasaje, la codicia de los ojos. Lo que vemos con los ojos, las cosas que nosotros estamos contemplando. ¿Qué pasa cuando yo veo a alguien? ¿Qué estoy codiciando? ¿Qué estoy deseando con mis ojos? ¿Qué mis ojos están viendo? ¿Qué estoy aprendiendo con lo que tiene que ver con la vista? Entonces, son principios que aparecen en el pasaje, pero no podemos como pasarlo por alto. Debemos como de detenernos, meditar un poco en esto. Espérate, el Señor me está diciendo a mí que no ame la cosa del mundo, pero vamos a ver a qué el Señor se refiere. Me está diciendo los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos, pero también hay un punto ahí muy importante en el que sigue ahora, que dice en el mismo pasaje, en su versículo 16, y la arrogancia de la vida. O en otras versiones dice la vanagloria de la vida. Esto habla de una persona orgullosa, de una persona que, la persona orgullosa lo primero que no acepta consejo, no escucha nada. ¿Usted se imagina usted vivir con una persona orgullosa? Con una persona que se vanagloria, si tiene algo, tú lo ves vanagloriándose, yo soy tal cosa, yo tengo tal cosa. Hermano, eso es feo. Y el Señor quiere que nosotros, en ese sentido, no es que no nos pase, porque nos va a pasar, o en algunas veces muchos luchamos con esas cosas, pero el punto es, tú amas eso, que es lo que el Señor te pregunta esta mañana, tú amas eso, porque si tú amas eso, es bueno que uno medite hoy y diga al Señor, Señor, yo quiero que tú transformes esta parte de mí. Yo quiero que tú cambies esta parte de mí, porque tú me dices en tu palabra que yo no puedo seguir los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Entonces, partiendo en la parte de la arrogancia de la vida, es un punto que nosotros debemos evitar, porque el Señor nos llama a ser humildes. Acuérdense que Jesús, aún siendo Dios, estando sentado, ¿verdad?, a la diestra del Padre, teniéndolo todo, se despojó de todo para vivir aquí
la vida que nosotros no podemos vivir por nuestros pecados, morir ahí en la cruz de forma humilde. Entonces esto nos lleva a nosotros a seguir el ejemplo de Cristo y a vivir de una forma humilde, sabiendo que no podemos tener esa arrogancia de la vida, o la gloria de la vida, tener conciencia el uno con el otro. Entonces, como hablábamos en tiempo pasado sobre el mismo pasaje de Juan, el amor de Dios se perfecciona en esto, en que tú ames al Señor sobre todas las cosas y amar también a tu prójimo como a ti mismo, lo cual aquí barre ya el tema de los deseos de la carne, aquí barre también la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Dice el versículo 16, estas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, ahí Rubén como que respondió un poquito, ¿verdad? La interrogante, que tal vez tú te puedes creer en tu mente, pero cuando uno lee esto, que no ame las cosas del mundo, uno como que, espérate Señor, yo tengo mi familia, tengo mis hijos, ¿no? El Señor no te llama a ser irresponsable con tu familia. Si tú tienes un vehículo, hacer cuidado con tu vehículo, porque tú no puedes amar ese vehículo, no. Tú tienes que cuidar tus cosas que el Señor te ha dado en la tierra. Eres hijo de Él. Claro. O sea, Él llamado de bien en abundancia, porque tú eres hijo del dueño de todo. Exactamente. Y tú, si tienes un bien, tienes una casa, tienes vehículo, tienes posesiones, tú debes de cuidar eso. No es que tú vas a ser un tirado, ¿verdad, hermano? Pero sabiendo que esas cosas no es la que tú vas a depositar, todas tus energías, no es que tú vas a amar eso con todo, sino que tú sabes que debes amar al Señor sobre todas las cosas de este mundo. Y sabiendo también que cuando tú comienzas a amar a Dios, entonces comienza un estilo de vida diferente. Y ahí comienzan a dejar los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Fíjate que el pasaje no está hablando de que tú no debes de amar a tu esposo, de que cuida a tu familia, no está hablando de nada de eso. Lo que está hablando es que tenga cuidado, ¿verdad?, con los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, que estas cosas, dice, no provienen del Padre. Entonces, cuando leemos el pasaje y vemos que no debemos de amar las cosas que hay en el mundo, debemos de pensar en eso, meditar en eso, porque a veces cuando una persona no es creyente, porque aquí hay verdad, gente que todavía no ha conocido la palabra, uno le lee un pasaje como este y puede ser un poquito confuso. Creo que Rubén me está diciendo, ¿cómo que no ama el mundo? Yo vivo en el mundo, estoy en el mundo, tengo cosas en este mundo. Entonces el Señor te llama a cuidarte de estas cosas, a no amar las cosas que corrompen el alma, porque al final, yo siempre he dicho lo siguiente, estas cosas no son ni siquiera para beneficio de Dios, son para beneficio de los hombres. Que tú seas una persona humilde va a ser de beneficio para ti. Que tú seas una persona con buenos ojos va a ser de beneficio para ti. Que tú seas una persona que no tenga deseo de la carne, de hacer muchas cosas malas, que viva en pleito, contienda, no hay mejor que vivir en paz. Que tú puedas salir tranquilo, saber que no tienes un enemigo por ahí, que tú estás en tranquilidad. Entonces al final, estas cosas que el Señor nos ordena, que nos manda, al final son de beneficio para nosotros. Al final nosotros somos los que somos beneficiados, edificados. Entonces, aclarando el punto nuevamente, amar las cosas del mundo significa eso, dejar las cosas que corrompen el alma, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Estas cosas no vienen del Padre, sino del mundo. Entonces, en el versículo 17 dice lo siguiente: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es profundo, mis hermanos, porque en Londres hay unos castillos donde hubieron muchos reyes ahí, que vivieron por muchos años. Sin embargo, los turistas siempre van y visitan todos esos castillos. Pero hace muchísimos años atrás vivió gente donde hizo cosas que no tuvieron bien. Muchos de esos reyes, si se casaban de sus esposas, la mataban a decapitar. Es una cosa horrible. Pero sin embargo, la palabra del Señor te está diciendo esta mañana: el mundo se acaba con su malo deseo, pero el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. Entonces, ¿qué tú prefieres? ¿Permanecer o ser de aquel que se quedó atrás con los deseos del mundo, con los deseos de la carne? Entonces, estas son las cosas que nosotros debemos de procurar, las cosas que son de la voluntad de Dios. El mundo pasa y su deseo. Yo no sé si ustedes tienen recuerdo cuando uno era como más, lo que ya pasamos, vamos a poner aquí de la mente, lo que tenemos de vente para allá. Uno se tiene recuerdos vagos de cuando uno era niño, de cuando éramos adolescentes. Y hay recuerdos de eso que a veces, bueno,
que uno lo piensa y uno dice, pero eso fue ayer, pero la vida, el mundo tiene un reloj que no se detiene. Cada persona que estamos aquí tiene un tiempo estipulado aquí en la tierra. Entonces, nosotros debemos de procurar que el tiempo que estaremos aquí en la tierra, si estamos haciendo la voluntad de Dios, que es la que permanece para siempre. La voluntad de Dios es la que va a permanecer siempre. Fíjense que los apóstoles murieron, muchas de las personas que participaron en lo que tiene que ver con la palabra murieron, por hoy en día seguimos hablando de ellos. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios permanece para siempre. La cosa buena que tú haces para Dios y en nombre de Dios permanece para siempre. Versículo 17: el mundo se acaba con su mano deseo. Aquí lo que somos más jóvenes, a veces no queremos llevar la vida por delante y nos olvidamos del Señor un poco. A veces tenemos tantas cosas, no sacamos el tiempo de Dios. Pero cuando yo leo un pasaje como este, de que el mundo se acaba con su malo deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, entonces yo digo, debo de saber en dónde yo invierto mis fuerzas, en dónde yo invierto mis deseos, las cosas que amo, que anhelo. Espérate, déjame ver cómo que yo lo voy a hacer, porque no quiero llegar al final de mis días y decir, wow, no hice lo que el Señor quería. Es muy triste. Es muy triste, es penoso llegar ahí. Entonces, la palabra del Señor es sabia y siempre acordamos esto: el mundo se acaba con su mano de sol, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, yéndonos al versículo 18, aquí vamos a ver también de cuáles son esas cosas que nosotros debemos de cuidarnos. Ya vimos que no debemos de amar al mundo o las cosas que están en este mundo, refiriéndose ya a los deseos de la carne, el sistema del mundo. No estoy hablando en sí que tú no debes de amar a tu familia, estoy hablando de un sistema, del sistema del mundo, lo que estamos viendo cada día. Y, por ejemplo, Juan hablaba de un sistema del mundo ahí, que nosotros lo leemos, señores. Esto fue escrito hace 2000 años atrás, vamos a suponer. Y cuando nosotros leemos pasajes como estos, tan detallados, pensamos que fue ayer que lo escribieron, porque esas mismas cosas aún se siguen viendo y aún siguen empeorando. El sistema que estamos viendo, la gente no tiene amor, choqué con alguien por ahí lo que quiere salir con una pistola, ya no se sale a resolver, vamos a hablar, vamos para el seguro, la gente sale armada hoy, uno tiene que cuidarse, tenemos que encomendarnos a Dios todos los días cuando salimos, la gente está volviendo loca, la ansiedad, la cosa. Entonces hay que nosotros debemos acudir al Padre y ver por qué el Señor nos dice que no amemos las cosas de este mundo, porque al final hay un principio esencial, es nosotros también entender que nuestra esperanza está por encima del sol. Las cosas de esta tierra son pasajeras, todo es pasajero. O sea, cualquier cosa que tú consigues en un momento, tú no sé si ya ha pasado, si soy yo, pero a veces he tenido como tanto deseo de conseguir algo, y después que lo consigo, como que ya un par de días ya se me fue como el gusto de eso. Entonces, por eso que el Señor te dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, o lo que sea, pero el que hace la voluntad de Dios es que permanece para siempre. Entonces vamos con el versículo 18. Yo voy a repartir aquí varias citas. Al hermano Frank que se lea el versículo 18. Si María tiene el 19, que lo lea. Flor Ángel, ¿verdad? Vamos con el 20. Al hermano de Alexander, ¿verdad? Dame el 21. Alexis, pásame una Biblia por ahí también para que le den el 22. Y yo me quedo con el 23, ¿verdad? ¿Esa primera de Juan? Primera, estamos en Cristiano, primera de Juan. 2, versículo 18. Dele, hermano Frank. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Bien, aquí hay que aclarar algunas cosas. El tema del anticristo en este pasaje se está refiriendo a una persona que está en contra de Cristo, a una persona que va en contra de los principios de Cristo, que es lo que venimos hablando, entre los deseos del mundo, el sistema del mundo. Entonces, el nuevo anticristo en este pasaje es alguien que va en contra y dice que Jesús no fue Dios, o que Jesús realmente al morir en la cruz no hizo nada, no tuvo que ver nada. Y en ese tiempo, en ese contexto del pasaje, estaba sucediendo mucho eso, porque los judíos no aceptaban el hecho de que Cristo estuviera aquí en la tierra, ¿verdad?
él no puede ser Dios, y había cierta disputa. Entonces aquí Juan le dice: hijos, cuídense de esto, no sigan eso. Viene mucho anticristo, ha surgido, pero estamos en la hora final, debemos de cuidarlo, debemos de tratar, ¿verdad?, de procurar estar en las cosas que agraden al Señor para que estemos cubiertos. Versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahí yo aplico la parte de tu ser humilde y tú no vivir en esa vanagloria. Hay cristianos, uno cristiano a veces se llena de vanagloria. Yo soy cristiano, yo soy tal cosa, yo nunca voy a caer. Mi hermano, usted no sabe. Esto es encomendarse a Dios todos los días. Esto es un asunto que esto no es, esto es para gente valiente. Y gente que se agarra de Dios todos los días, mi hermano, porque uno ve cosas y le pasan cosas y te hacen cosas, porque no es que tú veas, es que las cosas que te hacen, nada más que las cosas que te hacen uno tiene. Pero sin embargo, este pasaje también, en este versículo 19, donde está hablando de personas que son creyentes, que se bautizaron en la iglesia, participaron de cosas de la iglesia, pero aún así salieron. Y ahí se evidenciaba que nunca fueron parte de la iglesia. Entonces, por eso también uno debe de cada día vivir examinándose la luz de la palabra. Yo estoy en las cosas de Dios, como yo digo que estoy. Yo debo de tomar un tiempo, una llave. Y mayormente el que sale no se queda en silencio, sale a divulgar, Exactamente. a poner de más. Exactamente. Y eso también a veces está confundido lo que están adentro. De que uno dice: pero ven acá, pero fulano hasta predicaba aquí. Pero mis hermanos, usted no se enfoque en eso. Usted sigue hacia adelante. Son personas que estuvieron en la cosa de la fe, pero en su momento de segundo no tuvieron tan ciertamente. Había cosas en su corazón no resueltas, mi hermana Alcina. Y cuando hablamos de la iglesia, no específicamente estamos hablando del templo, Claro. sino porque hay muchos que salen y no es que, bueno, que se fueron al mundo, sino que crean su propia iglesia con sus propias doctrinas. Exactamente. Para entonces ellos poder dar cumplimiento. Entonces, este pasaje nos lleva a las cosas que debemos de cuidarnos. Ahí entra mucho el ego humano. El ego humano, ¿sabes? El orgullo del ser humano. Tú estás en un lugar, por alguna razón, tú entendiendo que estás haciendo las cosas bien, pero te amonestan porque quien te vio no lo entendió bien, entonces tú te sientes más, te resientes y tú haces tienda aparte por tu propio orgullo, por no tener la capacidad de reconocer que fallaste y que te pueden corregir. Cuando caemos en eso, son más rebeldes que el Che Guevara. Claro, un cristiano que ha conocido la palabra del Señor y recibe una amonestación, siempre la recibe con humildad. Yo en mi trabajo, y doy este ejemplo porque me pasa mucho en mi trabajo, a veces los que están verdad, más alto que ellos me jalan y me dicen: mira, tal y tal cosa, y yo lo acepto, tranquilo, hermano, sí. Aunque tal vez no sea cierto lo que me estén diciendo, pero cuando tú te opones y le hace frente a veces, tú pierdes menos. Yo no sé si yo he contado esta historia aquí, pero cuando yo estaba en la otra posición de mi trabajo, era en el área de caja, que estaba y eso, yo tuve una experiencia con mi jefa. Y yo recuerdo que cuando llegué a esa sucursal, a ti cuando te ponen en una posición, te ponen a rotar. Cuando tú entras a esa posición, tú andas muchísimas sucursales hasta que después te ponen en una fila. Yo recuerdo que cuando llegué al lugar, no le caía en gracia a mi jefe. No le caía en gracia. Y a veces tú te preguntas: pero ¿qué yo le he hecho a la mujer? Pues yo no le he hecho nada malo, yo soy así, ¿sabes? ¿Qué fue lo que pasó? Yo veía que todo lo que yo hacía a esa mujer le molestaba. Cualquier cosita que yo decía, esa mujer se ponía que ustedes no quieren imaginarse. Entonces, a veces yo me levantaba, tenía que ir para el trabajo, yo no quería venir, porque yo me acordaba que esa mujer estaba ahí y esas cosas y me apenaba mucho. Pero recuerdo un día que ella me llama para darme una evaluación anual. Allá te evalúan anual siempre para ver tu desempeño. Y vamos a una oficina
y nos sentamos. Y yo recuerdo que ella me pasa una hoja de mi evaluación. Esta es tu evaluación anual, de todo tu trabajo del año. Y me acuerdo que se pone así para atrás. Se siente y me dice, ¿qué tú opinas de eso? Yo leo mi evaluación, mis hermanos. Una evaluación horrible. Una cosa que usted no quiere ni imaginarse. Yo traje en serio. Y le dije, bueno, yo entiendo que usted es mi jefa, la que durante el año me ha estado viendo. Si usted entiende de que esa es mi evaluación, entonces yo firmo para que usted la mande, no hay ningún problema. La mujer dijo, oh, esa no era la reacción que yo estaba esperando. Dice, hermano, después de los amores se arreglaron. Esa fue la que firmó para que me ascendiera. Esa fue la que abogó por mí en todo. Pero, sin embargo, no sé lo que yo estaba buscando. Si estaba buscando una reacción negativa, mía, pero sin embargo, a veces, cuando tú te mantienes manso, tranquilo, ahí tú sabiendo que lo que te están diciendo en sí no es tan cierto, el Señor obra. Porque el Señor pelea por la gente justa y por la gente que camina en la cosa del Señor, ¿verdad? Yo recuerdo que era una evaluación, mis hermanos, para yo quería ir con ella, decirle, mire, usted está loco, eso está mal, no, sin embargo, yo le dije, dígame dónde yo tengo que firmar, porque si usted es la jefa mía y usted entiende de que ese es mi desempeño, entonces yo me voy a oponer a su palabra. Yo recuerdo que esa mujer me dijo, mira, esa no era la reacción que yo estaba esperando, aquí la gente, tú le dices algo así, lo que reacciona mal, y yo dije, no, yo soy un tipo de persona. Yo realmente, usted sabe, soy una persona, como he dicho, cristiano, y no ando así. Yo recuerdo que después de ahí, mi hermano, ya el ambiente era otro. Y me acuerdo que en mi despedida lloramos muchísimo, acordamos muchísimas anécdotas, pero algo esa anécdota, por lo que Fran acaba de decir, el tema del orgullo, del tema del ego, muchas veces, no importa el tiempo que tú tengas en la fe, no importa toda la Biblia que tú sepas, mi hermano, usted tiene que en un momento examinarse y decir, yo estoy en la cosa del Señor de verdad. Y ver, espérate, yo estoy fallando aquí, Señor, ayúdame. Puedo llamar a un hermano más sabio que ore por mí. Es bueno nosotros vivir en esto y saber que estas cosas son muy importantes. La fe cristiana no venía a la iglesia a cantar, a adorar. A mí me gusta cantar muchísimo y tocar muchísimo, pero también la fe se evidencia cuando tú sales de esa puerta. Tú te enfrentas a tu trabajo, a tu familia, cómo tú vas a reaccionar en cuanto a eso, quién tú eres, cómo te conocen fuera de aquí, ¿sabes? Eso es lo que realmente el Señor quiere. Por eso que el Señor te dice, no ames las cosas de este mundo, pero no es que no ames al mundo, no es que no ames tu trabajo, no es que no ames tu familia. Tú puedes amar hasta cierto punto, pero el sistema del mundo que tú no puedes amar, el sistema, las cosas que practica el mundo, que tú sabes que van en contra de la voluntad del Señor. Vamos a seguir con el versículo 20 para no entendernos, hermanos. Si me dejan hablar, no te saben. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Miren, hermano, aquí esto me encanta tanto, porque cuando habla de la unción del Santo, está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Que mora en nosotros. Al momento que nosotros creemos en Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros y nosotros no hacemos nada que no venga de Él. Y esto es bueno saberlo, porque a veces también uno se cansa y a veces no tenemos fuerza para seguir. Hay días que nosotros no queremos ir a la iglesia, hay días que estamos apenados y cuando nosotros leemos esto, nosotros tenemos la unción del Santo, de manera que conocemos la verdad. También Juan está diciendo, ustedes conocen la verdad. Hay gente que se fueron de aquí y eran de nosotros, hicieron cosas malas. No se enfoquen en eso. Ustedes tienen la unción del Santo de tal manera que ustedes conocen lo que está escrito en la Biblia. Ustedes conocen la verdad. Hay una anécdota también de un doctor que lo he mencionado en varias ocasiones, hace unos estudios muy profundos de la Biblia. Él dice que cuando él era muy joven, él fue a casa de una señora que no sabía ni leer ni escribir. Y estaban ahí estudiando un pasaje de la Biblia y a él le tocó enseñarle a la señora el pasaje de la Biblia y explicárselo. Y mientras él está leyendo el pasaje, el hombre comienza, imagínate, estudiando un texto bíblico, él se creía que él lo sabía todo. Y comienza a profundizar el pasaje a la mujer, está en el versículo, dice esto, y a desglosárselo. Y la señora como que se para en un momento y le dice, déjame leer el versículo de nuevo. Y que él dice que la mujer le dio una explicación de ese versículo que ni los profesores del Instituto Bíblico habían dado una explicación así. Pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo del Señor hace eso, mis hermanos, te capacita.
te prepara. Por eso que le dice, mira, Juan le está diciendo ahí a ellos, ustedes han leído todas las escrituras, Dios lo que le dice, pero ustedes en cambio han recibido la unción del Santo, de tal manera que conocen la verdad, porque el Espíritu Santo te acuerda la palabra del Señor, te da el don de interpretar la palabra del Señor. A veces tú lees un versículo y tú sacas tu interpretación y el Señor te ministra. Y cuando vienes a ver, tú buscas lo mismo en Google, la vera interpretación, y es lo mismo que el Espíritu Santo te dio. Porque ha pasado varias ocasiones. Ahí fíjese que cuando le está diciendo, ustedes han leído las escrituras, ustedes tienen la unción del Santo. Seguimos con el versículo 21. No por escrito, como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Pablo está hablando aquí con gente conocedora. Como estamos hablando de esta mañana, yo estoy hablando con ustedes que conocen la palabra, pero también me estoy hablando a mí mismo que conozco la palabra. Y él le dice lo siguiente, ahí, o sea, no le escribo para que ignoren la verdad, sino porque ustedes la conocen. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Es decir, ustedes conocen la verdad, por lo tanto no puede proceder mentira de ustedes. O sea, ustedes saben lo que tienen que hacer. El Espíritu Santo mora en ustedes, ya les he dicho cuáles son las cosas del mundo que no deben de seguir. Entonces procuremos seguir las cosas que son de la verdad. Vamos a seguir con el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Es lo que vengo explicando ahorita. En los postreros días surgirá el anticristo, que será una persona, ¿verdad?, que se va a vender como que él es el Cristo y va a hacer cosas en nombre de Dios. Pero el anticristo que está hablando el pasaje aquí, en la traducción del mismo pasaje, se refiere a una persona que está en contra de Cristo, una persona que niega a Cristo. Dice Jesús no es el Cristo. Entonces, cuando tú dices Jesús no es el Cristo, entonces hermano, no estamos buscando aquí. Usted tiene que tener claro que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Y que a Jesús ser el Hijo de Dios, por eso yo tengo cercanía con el Padre. Tengo libre acceso de decir, Abba Padre, de decir, Señor, yo quiero tal cosa. O sea, ya yo soy redimido por la sangre de Él. Esa es la fe, ese es el fundamento de nuestra fe. Y aunque son cosas básicas, lo que Juan aquí está tratando, pero es necesario nosotros dominar las cosas básicas para pasar a la siguiente conocimiento. Pero las cosas básicas, yo siempre he dicho que hay que estar a zapata. Hay que estar a la base. Entonces le está hablando de cosas básicas. Ustedes deben de creer en Cristo, deben de saber que nadie puede negar a Cristo. El que lo niega tal es el anticristo. Entonces, estas son las cosas que nosotros debemos evitar. Vamos a leer el versículo 23. Bueno, fui yo con la de verdad. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que confiese al Hijo tiene también al Padre. ¿Qué quiere decir eso? Usted confiesa que Jesús es el Hijo de Dios y usted lo cree en su corazón, usted es salvo, mi hermano. Aquí no hay que hacer tantos rituales, levantar tantas velas, tantas cosas. Amén. Usted creyó, amén. Hay una anécdota también bien bonita sobre eso. Había una mujer que se estaba muriendo, una señora. Ella estaba muriendo, ya estaba en su lecho de muerte. Y ella le dice a su nieto, mira, búscame un ministro para que ore por mí, para que yo pueda tener acceso a aquel lugar. Y el niño no entendía. Buscó un ministro con la iglesia. Yo quiero que le dice al ministro, yo quiero que vaya a mi abuela que se está muriendo. Y me dijo que busque una gente para que la lleve al lugar. El ministro entendió que era para que la lleve para el hospital. Entonces el ministro, como todo ocupado, le dijo, llama a la ambulancia ahí para que se la lleve. Y el niño le dice, no, que ella no está, ella está en la casa, ella mandó a buscar un ministro. No me lo estaba entendiendo nada. Al final me dice, bueno, dame a ver, cuando el hombre va, la mujer lo que le dice es, mira, yo he creído en el Señor y quisiera contar una oración por mí. Quisiera recibir al Señor. Y dice la historia también que el hombre no andaba muy bien en los caminos de Dios. Se convirtieron los dos ese día. Sí, porque lo dice la oración ahí. La mujer murió, pero entregó su vida al Señor. Y el hombre dice que se reconcilió con Dios, pero estaba, aún siendo ministro, dice que estaba desviado. Pero mis hermanos, dice el versículo 23, todo el que llega al Hijo no tiene al Padre. Por eso debemos tener claro que Jesús es el Hijo de Dios, es aquel que derramó la sangre por nosotros. Y dice que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. El hecho de usted creer que Jesús es el Hijo de Dios y seguir el paso de Jesús aquí por la tierra, entonces usted ya es salvo. No hay que sacar nombre igual para eso, usted viene, se reúne con nosotros, compartimos la palabra del Señor,
Y usted verá cómo su vida, al igual que la vida de Yari, la vida de Sila, de María, la de Fran, de todo el que está aquí ha sido transformado. Seguimos entonces. Yo iba a decir, Dígame, hermano. cuando hablábamos de las cosas del mundo y cómo amamos las cosas del mundo y la explicación que tú das, tenemos siempre que tener en cuenta que la palabra de Dios nos manda a que todo lo que hagamos de palabra o de hecho, que lo hagamos para Dios. O sea, que si todas las cosas que estamos haciendo en el mundo agradan a Dios, el problema está resuelto. Lo que pasa es cuando no lo hacemos para agradar a Dios, porque ya sabemos lo que agrada y lo que no agrada a Dios. Exactamente. Que al final, siempre yo he dicho, es de beneficio para nosotros. Si tú entiendes eso, hermano, usted se pone en la línea. Porque al final, cuando tú eres arrogante, la consecuencia la sufres tú. Cuando eres ladrón, la consecuencia la sufres tú. Si eres un tipo que te gusta mucho a la mujer y anda desfajando, va a tu mujer no lo digo por ahí, la consecuencia la va a sufrir tú. Al final, todas esas cosas las sufre uno y las sufre también la persona que nos rodea y está a nuestro alrededor. También es un punto importante. Ya vamos terminando, vamos a esta parte de, ya vimos las cosas del mundo que no debemos, ¿verdad?, de amar. Eso no debemos llamarlo ni de juego. Vimos las cosas que debemos de cuidarnos, ¿verdad? Y aquellos que salieron, que tienen falsa doctrina, debemos de procurar creer en el Hijo de Dios. Y ahora, ¿cuáles son las cosas que debemos de nosotros procurar? Que nosotros debemos de establecerlo en eso. Vamos a ver el versículo 24. Y ahí Bielka me lea el versículo 24. Michael me lea el 25. Dice, permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Entonces, ¿cuáles son las cosas que ustedes han oído desde el principio? Según lo que he venido hablando en el pasado. En el capítulo 1, cuando estábamos hablando de este mismo tema, la cosa del principio era, hablábamos que cómo se perfecciona el amor. Cuando nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, ahí está el perfecto amor. Pero no se queda ahí, dice que cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo. El pasaje de Juan te va ilustrando. Hay que se evidencia que tú amas a Dios cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo. Pero también te viene hablando ahora, que dice, mira, no me ames las cosas del mundo, las prácticas del mundo, no me ames lo que en el mundo se practica, la vanagloria, la ira, los malos ojos, la envidia, sino que yo quiero que ahora las cosas que tú hagas, como dijo mi hermano Fran, tú las hagas pensando que son como para mí, en mi nombre. Son cosas que yo quiero que tú hagas bien. Entonces, el versículo aquí, su versículo 24, donde dice, permanezcan ustedes en lo que han oído al principio. Entonces, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. O sea, estas cosas que ustedes han oído, estas cosas que ustedes han aprendido, yo quiero que ustedes permanezcan en ellas. Permanecer significa establecerse en eso. Es como crear una base de un fundamento en lo que tú estás creyendo. Es como usted siembra ahí. Tú echas raíz en eso. Tú permaneces en ese principio que tú has oído. Tú lo comienzas a practicarlo, comienzas a experimentar en tu vida también, como hablaba Mariela ahorita. O sea, la fe no es simplemente que tú se lo vas a explicar a alguien con tanta teoría. A veces explicando tu misma vida. ¿Cómo fue que el Señor llegó a ti? ¿Cómo fue que el Señor trabajó contigo? Eso también hace impacto. Entonces, por eso que nosotros debemos de permanecer en lo que hemos oído desde el principio, lo que aprendimos desde el principio. Hablamos ahorita también que la base del conocimiento, o sea, las cosas básicas, es lo que establece el conocimiento. A veces uno obvia las cosas básicas y se va a querer aprender otras cosas y descuida las cosas básicas. Las cosas básicas, en amar a tu papá, a tu mamá, en amar a tu pareja, tratar a las personas con amor, hacer las cosas bien, son las cosas que, aunque parecen básicas, mira qué básicos son esto. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Señores, con esas dos cosas ya usted está ready, porque usted se va a mantener a un nivel, usted va a andar y va a caminar a un nivel que de verdad cualquiera que lo ve, cualquiera que trate como usted, va a querer seguir tratando como usted, porque usted tiene una luz, usted está transmitiendo algo que las otras personas no están transmitiendo. En la primera iglesia de la Biblia, que se da en Hechos 2, dice que tenían varios principios. Número uno, tenían en común las mismas cosas, permanecían en la enseñanza, pero tenían un amor los unos por los otros, que eso le daba un mensaje a los que estaban afuera, tan fuerte que ellos mismos iban y se unían. Porque al final dice, y la
y cada día se agregaba lo que habían necesitado, con todas las cosas que esa gente hacía. Esa gente vendía sus bienes para poder compartirlo con los demás. Si tenían los zapatos, si tenían los tocados, se movían de ellos, porque no había una necesidad para ayudar. Pero sin embargo, esas cosas básicas debemos de practicarlas. Por eso Juan dice en el versículo 24: permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Versículo 25, mi hermano Michael. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ahí está, mi hermano. Nuestra vida está por encima del sol. O sea, qué esperanza tan bonita, que no es nomás lo que estamos viviendo aquí, sino que aún más allá tendremos la vida eterna con el Padre. Amén. En comunión, tranquilidad, adorando al Señor, donde no habrá maldad, donde no habrá llanto, lamento, sino que será un lugar de completa paz. Al final, siempre para beneficio de nosotros, porque el Padre, la voluntad del Señor para con nosotros es buena, agradable y perfecta. Amén. Eso es algo que nosotros debemos de meditar. Lo que el Señor quiere para mí siempre será mucho mejor que lo que yo me estoy imaginando, que lo que yo estoy pensando. Lo que yo quiero. Señores, miren, yo soy un testimonio fuerte de eso. Todas las cosas que yo anhelaba, que yo pensaba, y el Señor me ha puesto y ha tratado conmigo, yo digo, wow, Señor, tus planes siempre son mejor de los míos. Y dice el versículo 26: estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. Y aquí me detengo en esto para terminar. En el mundo siempre tendremos personas que van a tratar de engañarnos, aún de la misma iglesia también. Pero me refiero más al mundo, porque las canciones que se escuchan ahora, que están en contra de algo bien bonito que se llama el matrimonio, la familia, los negocios, la gente quiere siempre buscar su beneficio, la gente está perdida, siempre va a haber cosas que nos van a querer engañar. Pero dice el versículo 25: esta es la promesa que tenemos en Él, la vida eterna. El Señor quiere que no amemos esas cosas del mundo, sino que procuremos estar en Él. Entonces yo termino haciendo la misma pregunta que comencé a hacer al principio. Y yo quiero que nos pongamos de pie ahora y inclinemos nuestro rostro al Señor. Podamos meditar un minuto ahí y decirle al Señor en esta mañana, desde el fondo de nuestro corazón, que nos ayude cada día a ser mejor para Él, hacer su voluntad. Que si hay cosas que nos están alejando de Él, Él nos ayude a no amar eso, sino a aborrecer eso. Y ahora la pregunta: ¿qué es lo que tú más amas en este mundo? ¿Dónde estás invirtiendo todas tus fuerzas? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Dónde está tu tesoro? Ese joven rico quería seguir al Señor, pero amaba demasiado sus riquezas como para seguirlo. Y hay gente que ama demasiado las cosas que hacen en esta tierra para querer seguir al Señor. Pero a veces nos olvidamos que en Él es que tenemos la vida eterna, la voluntad perfecta y agradable. Señor, gracias, Padre, por esta mañana, Señor. Señor, gracias por tu palabra, Padre.